Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Martínez y hoy le vengo a exponer el tema número 7, remuneración y seguridad de la gestión del talento humano. Bueno, la introducción a este tema. Como ya sabemos, la economía global ha venido cambiando de manera consecutiva en las últimas décadas. Por ende, las empresas han tenido que adaptarse a estos cambios de la economía. Como ya sabemos, uno de los capitales más importantes dentro de una empresa es el capital humano. Por ende, las empresas deben, de cierta manera, preocuparse por el personal que ejerce cierta labor dentro de una organización. Dentro de esta gestión del talento humano, hay que considerar la motivación. Por ende, la remuneración es de suma importancia dentro de la motivación de un empleado, debido a que si un empleado no está bien remunerado, este empleado no podrá llegar a los objetivos planteados y por ende no generará una actividad eficiente. Con esto podemos definir qué es un salario. Bueno, según la Ley Orgánica de Trabajo del año 2012, según el artículo 104, se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda avalarse en moneda de curso legal. Pero según Víctor Heredia Espinosa en la unidad 10, lo define como la ganancia, sea cual fuera su denominación, método de cálculo, siempre que pueda avalarse en efectivo, fijada por un acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador o un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal, en el presunto que este último haya efectuado. Es decir, el salario se puede denominar como el pago que se le hace a una persona por determinada actividad, pero si podemos notar una de las diferencias dentro de estas dos definiciones, es que según Heredia Espinosa, el salario se estipula mediante un papel escrito o mediante la palabra. Es decir, que tanto el trabajador como el empleador estén de acuerdo con la remuneración que se le va a dar. También, según... Ya, córtalo ahí. Bueno, el salario también, según Chiavenato en 1999, define el salario como retribución en dinero o su equivalente que el empleador paga al empleado por el cargo que éste ejerce y por los servicios que presta durante determinado periodo. Bueno, como ya hemos visto en las dos definiciones anteriores, todos coinciden en que es el pago que se le da a una persona por la prestación de su servicio. Según la fórmula de cálculo del sueldo de salario, según el sueldo normal o básico, este sueldo se calcula a base de las horas ejercidas por el trabajador. Es decir, si una persona trabaja determinadas horas, ese sueldo se liquida semanalmente por las horas que ha trabajado esa semana. Y el salario integral toma en cuenta el sueldo normal, utilidades, comisiones, beneficios, recargos por días feriados, sobresueldos, horas extras, trabajo nocturno, vivienda y alimentación vacacional. Bueno, ahora, ¿qué podemos entender por sueldo? Bueno, como ya sabemos, de alguna manera podemos decir que el sueldo se paga por actividades que requieren de cierto nivel intelectual, o por decirlo de alguna manera son trabajos de oficina, en donde el salario se paga quincenal o mensualmente. Por ejemplo, si se contrata una empresa que ofrece 500.000 bolívares mensuales, si te pagan esos 500.000, te pueden pagar 2.500 quincenal o el total de tu mensualidad, que serían 500.000 al final de mes. Bueno, como hemos dicho anteriormente, las formas de cálculos de sueldo y salario. Bueno, según la libre estipulación del salario del artículo 29, el salario se estipula libremente garantizando la justa distribución de la riqueza. En ningún caso será inferior al salario mínimo, fijado por el Ejecutivo Nacional conforme a la ley. Dicho este artículo se basa prácticamente en la forma de cálculo de un salario. Debe ser primero la justa distribución de la riqueza y segundo no debe ser inferior al salario mínimo dictado por el Ejecutivo Nacional y publicado en Gaceta Oficial. Según el artículo 100, para fijar el monto de salario tenemos que tener en cuenta 5 elementos. Primero, la satisfacción de las necesidades materiales y sociales e intelectuales. 2, la justa distribución de la riqueza. 3, la cantidad y calidad de servicio prestado. 4, el principio de igual salario por igual trabajo. Y 5, la equivalencia con salarios devengados por trabajadores y trabajadoras. Ahora podemos definir qué es una política salarial.
Una política salarial es el manejo adecuado de contar con una política en donde la alta gerencia distribuya o designa salarios justos y equitativos en una organización. Es decir, que una política salarial debe estudiar cada puesto y cada ejecución del trabajo para poder darle al empleado una remuneración adecuada. También hay que tomar en cuenta al momento de denominar cierta remuneración a cierto puesto de trabajo, la habilidad, la responsabilidad, los méritos, la eficacia y la educación requerida para el desarrollo eficiente de las tareas. Es decir, que esta política salarial es la estructura organizacional que determina pago y beneficios que recibirá cada empleado dentro de cada organización. El objetivo principal de una política salarial es ofrecer como ya dije, una remuneración equilibrada y constante a los empleados. Existen ciertos elementos que debe tener una política salarial que según el IMF Business School debe tener una política salarial. Primero, debe ser participativa. En cuanto al consenso de los trabajadores respecto a las claves de política retribuida, sería muy deseable. La homogeneidad. Los trabajadores de la misma categoría profesional no deben tener grandes diferencias. Esto no es así. Cuando dentro de una organización los empleados tienen una diferencia salarial muy grande, esto afecta al clima organizacional y a la convivencia dentro de los empleados de una organización. Tiene que ser personalizado, las contraprestaciones económicas deben considerar los méritos individuales y los resultados obtenidos. También debe ser equitativa, que en cuanto existen valores correctos de los puestos de trabajo, los puestos que aportan los valores similares son retribuidos de una forma análoga. Competitividad externa, las retribuciones deben ser atractivas para atraer y retener las mejores y para evitar la excesiva rotación y falta de compromiso y mal clima laboral. Y debe ser comprensible, fácil de entender para todos los trabajadores y que todos los trabajadores entienden por qué se les está pagando cierto sueldo por una actividad realizada. Existen también factores determinantes para considerar una política salarial. Existen factores internos, externos e individuales. Los factores internos son estrategia de organización, capacidad de pago, cultura organizacional y tipo de negocio. Los externos son mercado de competencia, oferta y demanda, entorno laboral y fiscal. Y los individuales, que son aquellos determinantes dentro de cada persona. Por ejemplo, el desempeño que tenga esa persona, la antigüedad que tenga la persona dentro de esa empresa, la experiencia que tiene la persona de sus trabajos anteriores y el potencial que tiene. ¿Cuáles son los objetivos de esta política salarial? Bueno, como ya dijimos, la política salarial lo que busca es buscar la equidad de sueldos dentro de una organización. También busca captar las personas más calificadas disponibles con el objetivo de lograr una misión en la organización, promocionar una remuneración equitativa y constante en los empleados, motivar y estimular a los empleados para que logren mejorar su nivel de rendimiento y alentar a la contratación de personal calificado. Bueno, dentro del marco legal sobre la política salarial se encuentra la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, la LOTTT, que es la rama de derecho venezolano que regula las relaciones jurídicas entre el patrono y los trabajadores, así como la actividad de los sindicatos y actuación del Estado. Esta ley del trabajador dicta todas las leyes que deben cumplir tanto los patrones como trabajadores y que hace que dentro de una organización se pueda llevar por un camino adecuado mediante la ley y mediante ciertos derechos y deberes que tiene un trabajador y un patrón. La relación entre el salario y la productividad. Bueno, como ya sabemos, la remuneración, el salario y la productividad van de la mano. Es decir, a una persona que está siendo productiva y que está llegando a las metas deseadas por la organización, esta persona debe ser remunerada de una manera adecuada. El salario tiene una influencia indirecta sobre la productividad y en la medida que en la gerencia y los altos ejecutivos de la empresa no desarrollen medidas de motivación, no tendremos buena productividad dentro de una empresa.
Diferencias entre salario real, salario nominal e integral. Bueno, como podemos poner por ejemplo el salario que existe hoy en día en Venezuela. Bueno, la última vez creo que eran 324.000 bolívares o algo aproximado. El salario real es lo que puedes hacer con ese salario, cuántos bienes puedes adquirir con ese salario dentro de la sociedad, dentro de un mercado, o cuánto poder adquisitivo tienes con ese salario. Digamos que en Venezuela, bueno, evidentemente no, el valor real de un salario es muy mínimo. El salario nominal, que es simplemente el número o es la cantidad de dinero que recibe un trabajador, es decir, la cantidad de dinero que recibe un trabajador por un servicio prestado. Y el salario integral es aquel salario que se considera que ya está incluido dentro del valor total del salario. Bueno, la estructura del salario en Venezuela. Actualmente Venezuela, según el decreto número 3068 publicado en la Gaceta Oficial número 4231 a la fecha del 7 de septiembre del 2017, el salario básico es de 136.544 bolívares con 18 céntimos mensuales para todos los trabajadores del sector público y privado. A partir de este salario base se calcula el salario integral explicado, bueno, que ya explicamos anteriormente, y el monto del salario diurno por jornada es igual a la división del salario mínimo mensual. Podemos entonces definir los incentivos financieros y no financieros. Los incentivos son aquellos, evidentemente, incentivos que se les ponen a los empleados para que puedan ser de alguna manera ser más eficientes en su trabajo. Por ejemplo, tenemos los incentivos financieros y no financieros. Los incentivos financieros son aquellos que tienen que ver relacionados con los salarios, la producción o con dinero. Es decir, un incentivo financiero para una persona puede ser sueldos, el aumento de sueldo, bonos, comisiones, etc. Y los incentivos no financieros son los incentivos que no tienen que ver nada con el dinero, sino son más bien el reconocimiento al empleado por su productividad. Es decir, el reconocimiento del empleado dentro del espacio laboral, dentro del espacio público, que todos los empleados estén al tanto de que cierto empleado está cumpliendo con su tarea, que es eficiente, que se le da cierto reconocimiento. Por ejemplo, cuando se le da el reconocimiento a los empleados de empleado del mes, el empleado se siente de alguna manera motivado y de esa manera va a subir su productividad. Las actividades fuera de la empresa y también las horas extras dentro de las empresas. Bueno, como incentivos laborales financieros, como dijimos anteriormente, tenemos sueldos, bonos, unidades de producción, comisiones, mérito y equipo. Bueno, el sueldo, como ya sabemos, la cantidad de dinero que reciben los empleados por los servicios prestados. Los bonos, representados por primas anuales. Unidades de producción que conciben en base al número de unidades producidas y suelen recompensar al trabajador por el volumen de rendimiento. Las comisiones, que por decirlo de alguna manera, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un lugar donde vendan cierto producto, mediante el empleado, mediante un sistema, mientras más venda, el total de cifra que venda, de número de dinero que venda, al final de mes se le da cierto porcentaje al empleado, además de su sueldo, y eso es una herramienta de motivación para que el empleado cada vez venda más, produzca más y recibe algo a cambio. También tenemos, como ya dijimos anteriormente, los incentivos laborales no financieros, que es, por ejemplo, la flexibilidad horaria, la elección de días libres, reconocimiento de logros, buen ambiente, integración de una empresa y expectativas de futuro. ¿Cómo decidir qué tipo de incentivo laboral se deben aplicar en una empresa? Bueno, existen diferentes empresas en donde hay que saber qué incentivos implementar. Por ejemplo, en una empresa donde se basa básicamente en la venta de un producto, es mejor implementar incentivos financieros. ¿Por qué? Porque las personas, como ya dijimos anteriormente, mediante, por ejemplo, comisiones, las personas pueden vender y vender aún más y así recibir algo a cambio. Pero en cambio, en las empresas, digamos, más grandes, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Google o Microsoft, no hay tanta necesidad de un incentivo financiero, sino más de un incentivo no financiero, de un incentivo no financiero. Es decir, que, por ejemplo, ¿cuál es un problema dentro de estas empresas muy grandes? Que de cierta manera el empleado no se siente motivado, aunque tenga un buen salario,
no se siente motivado porque no se siente identificado con la empresa. Entonces, ¿qué hacen en el caso de esas empresas? Implementan incentivos no financieros para que estas personas se sientan representadas con la empresa y así pueda aumentar su productividad. Ok, ahora explicaremos el marco legal de la seguridad social en Venezuela. Según la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, LOSS, en el artículo 1 presenta que la ley presente tiene como objeto crear un sistema de seguridad social, establecer y regular su rectoría, organización, funcionamiento y financiamiento, la gestión de sus regímenes prestacionales y la forma de hacer efectivo el derecho a la seguridad social por parte de las personas sujetas a un ámbito de ampliación, como servicio público de carácter no lucrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Bolivariana y en los tratados, pactos y convenciones sobre la materia suscritos y ratificados por Venezuela. También en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en el artículo 2, el Estado, por medio del Sistema de Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta ley la protección adecuada frente a las contingencias y las situaciones que se contemplan en la misma. Dentro del marco legal de la seguridad social de Venezuela, tenemos tres elementos particulares. Uno, que es de carácter universal. Dos, que es la creación de un sistema público bajo la modalidad de servicio público. Y tres, la consagración de un derecho y garantía constitucional. Con la existencia de estos tres elementos se deben encuadrar la actividad del sistema de seguridad social dentro de las normas del derecho constitucional. La seguridad social, ¿en qué consiste? Bueno, la seguridad social es el conjunto de instituciones, programas y servicios creados por la sociedad en función de velar por los hechos que ocasionan un estado de necesidad en las personas. Es decir, que tiene como función primordial proteger a todos los habitantes de la República en los términos de condición que fija la ley, es decir, procurar porque la persona o el trabajador, tanto hombre como mujer, mantenga una vida con unos estándares de vida altos. Estos se basan en unos principios: solidaridad, universalidad, participación, integridad, unidad y eficiencia. Algunas instituciones de la seguridad social de Venezuela tenemos la Superintendencia de Seguridad Social, el Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores, Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Instituto Nacional de Servicios Sociales, Instituto Nacional de Empleo, Tesorería de Seguridad Nacional, Instituto Venezolano de Seguros Sociales e Instituto de Prevención y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación. El impacto económico en la organización. Bueno, como ya podemos saber, pueden suceder algunas contingencias, algunos acontecimientos dentro de las empresas, como los accidentes de trabajo y las enfermedades que ocasionan daños y pérdidas. Estos tienen algunos costes. Tienen un coste humano, que quiere decir el daño hacia el empleado que sufren personas directamente afectadas, a sus allegados, lesiones físicas que implican dolor, pérdida de trabajo, necesidad de atenciones médicas, etc. Y también tenemos un costo económico, que es el costo económico que está formado por todos los gastos y pérdidas materiales que el accidente ocasiona. Seguridad social en los trabajadores en la planificación financiera de las empresas. El impacto que tiene la seguridad social de los trabajadores en la planificación financiera de las empresas es notable en el presupuesto de las empresas, ya que la seguridad social de los empleados son requisitos obligatorios que las empresas deben tener para mejorar la calidad del trabajo de sus empleados. El impacto social obtenido no siempre es el mismo, ya que el compromiso de los trabajadores hacia la empresa depende de lo que se sienta cada uno sobre su trabajo o ambiente laboral. Las empresas deben incluir su presupuesto gastos de seguridad social, que depende de un número de trabajadores puede significar un gasto mayor para la empresa. Es decir, ya sabemos que las empresas necesitan tener un presupuesto fijo anterior al contrato de los empleados para el seguro social. Es decir, tener un presupuesto que genera un gasto dentro de la empresa para velar por la seguridad y protección de los trabajadores. Apartados y fondos como Previsión Social del Trabajador. Bueno, según la Ley de Organización en Venezuela, existen los siguientes apartados y fondos: prestaciones sociales, seguro social, política habitacional, utilidades, bono vacacional, aguinaldo, bono socialista de alimentación. El inicio de los trámites y prevención de seguridad social del trabajador. Los trámites de prevención y seguridad social del trabajador deben iniciarse una vez que se tome la decisión de contratar al empleado.
Eh, ya que para la organización puede contratar a un trabajador, este debe cumplir con las leyes de protección del trabajador. También podemos destacar que en el momento en que una empresa debe iniciar los trámites de prevención y seguridad social del trabajador, la empresa tiene 3 días desde que la persona inicie a trabajar dentro de la organización para inscribir al trabajador o iniciarlo en los trámites de prevención y seguridad social como trabajador. Con esto, la empresa y el empleado buscan el respaldo legal de la protección social del mismo, tanto de salud, educación y subsidio del desempleo, y a su vez el respaldo legal de una empresa ante un retiro o paro de actividades de la persona dentro de la empresa. Bueno, podemos concluir que la remuneración es de suma importancia dentro de una organización, debido a que a un empleado sin una buena remuneración y sin un buen reconocimiento de su trabajo, no puede realizar tareas de manera eficiente y no podrá llegar a sus objetivos de manera correcta. Podemos notar que hay diferentes leyes que ayudan al trabajador a tener una vida, digamos, digna y una vida de calidad mediante la prestación de un seguro social que establece la ley venezolana. También podemos notar que el empleado a través de los años se ha ido humanizando y se ha dejado de tomar solo como un trabajador, sino como una persona dentro de la organización que también busca aspiraciones y, digamos, humanizarse dentro de la organización.